Comenzamos otro episodio de otra conversación de enfoque latino con Gustavo Segré, periodista, analista, cantante, piloto, pero más importante también conductor de televisión en Brasil y un especialista en Brasil. Gustavo, la verdad, un gusto tenerte, un gusto que poder conversar con vos. Es un gusto estar acá con vos, Diego, un placer enorme. Así que adelante, adianchi. No, Adianchi pasa, claro, recordando aquel que jugaba a ser brasileño, aquel comediante argentino que jugaba a ser brasileño, Olmedo, con el Mano Santa. Che, mirá, Lula se le plantó a Trump de una manera que, al menos discursivamente, te veo mover la cara, la cabeza y al menos discursivamente se le plantó de una manera que no se le había plantado a nadie. ¿Cómo se da eso? Contame. Mira, no, yo te diría que hay dos cosas que debemos separar. Una es lo que el propio Lula hace referencia a la narrativa. La narrativa es que le habla al militante. Entonces al militante dice, no, porque nadie va a venir contra la soberanía brasilera, porque nosotros somos y tal. Pero lo cierto es que hace poco, una semana atrás más o menos, tuvo una entrevista de un canal de televisión americano. Sinceramente no me acuerdo cuál era, que le pregunta, ¿usted lo llamó a Trump para negociar? Porque era el único país que no había manifestado su voluntad explícita de negociar. Hasta ese momento era, si Trump quiere que me llame. Está bien, pero fue Trump el que te puso el 50% de tarifas sobre los productos brasileños. Entonces, el que se siente más perjudicado va a buscar al que lo está perjudicando. En la negociación siempre es así. Y en ese momento 9 veces le preguntó la periodista y 9 veces Lula le escapó. No, porque Trump no quiere. Ahí viene la reunión en la ONU. Lula habla primero, es una característica desde siempre. Brasil abre la Asamblea de las Naciones Unidas. Inmediatamente después, el anfitrión, en ese caso Trump, y Trump lo descalabró a Lula, porque dice, nos encontramos en la previa, pintó un clima, o sea, la química estuvo buena, y quedamos que vamos a hablar. Y en ese momento, cuando la cámara lo conecta a Lula, que no estaba prestando atención, y lo vemos rápido como se pone el traductor enseguida en la oreja, lo obliga a entablar una negociación. O sea, obligó a que Brasil haga algo. Esa reunión al principio iba a ser presencial. Los asesores de Lula le recomendaron a Lula que no la haga presencial. Debemos recordar 2 episodios en que Trump, uno fue con Zelensky, en que Zelensky queda muy mal en la entrevista. Otro fue con un presidente de África que también era un dictador, le dijo, ustedes hacen esto, y le mostró un video, lo descalabró. Y debemos recordar que Lula lo trató, para recordar alguna de las cosas, ¿no? Dijo que volvería el fascismo con Trump, hizo campaña a favor de Kamala Harris, mencionó como que era algo antidemocrático si Trump ganaba, conspiró para que el dólar no sea más utilizado como moneda internacional, se alió con China y Rusia, propuso, entre otras cosas, que China trajera a Brasil técnicos para bloquear redes sociales. Hay una disputa muy grande de Trump Media y de algunas empresas de redes sociales americanas contra el gobierno y contra la Corte Suprema de Justicia brasilera. Entonces, y termino con algo más también, que tiene que ver con que el vicepresidente, Geraldo Alckmin, y menos mal que Lula no fue a la asunción del presidente de Irán. Y en aquel momento la foto lo mostraba el vicepresidente con 6 líderes terroristas, de los cuales ninguno de los 6 está vivo, todos están muertos. Y para la cereza, la frutilla de la torta, Lula defiende a Hamas. Entonces, todo eso, cuando vos lo juntás, Diego, decís, no, esperá, Trump no va a querer negociar con este sujeto. Y cuando Trump le pone las tarifas del 50%, no lo hace por un tema económico. No era un problema de desequilibrio en la balanza comercial. El problema era esa es la otra cosa. Era jurídico. Y este era jurídico, ¿por qué? Porque pero según Trump
Lo dijo, O lo mejor dicho, la escribió. administración Trump fue muy clara que el problema con Brasil era un problema jurídico más que cualquier otra cosa. Sí, exactamente eso. ¿Y cuál es el problema? Lo dejaron inelegible a Bolsonaro, hicieron un proceso judicial en la Corte Suprema fantasioso, había que culparlo a Bolsonaro, el presidente de la Corte Suprema, Barroso, que ahora se jubila, y se jubila 7 años antes del tiempo, llama mucho la atención esa jubilación, pero Contame él eso, dijo, ¿por qué se jubila 7 derrotamos, años antes de tiempo, Barroso? eh, te contaría, es obviamente una visión mía y subjetiva, amparada en hechos, pero antes te cuento que ese Barroso, que se jubila, dijo, derrotamos al bolsonarismo. El presidente de la Cámara de la Corte Suprema, decir, derrotamos a una facción ideológica que es contraria a la que él ganó, Lula que estaba preso, anularon todos los procesos contra Lula y contra todos los que estaban involucrados en ese caso de corrupción de Petrobras. Entonces la situación jurídica brasileña está bastante agarrada de alambres. O sea, Y el presidente de la Corte Suprema está abiertamente, es un aliado político abierto del presidente. junto con 8 ministros más. Sí, sí, que son los 8 ministros que fueron colocados en los gobiernos de Lula y de Dilma. Y ahí vos ves que por qué se jubila. Bueno, este señor Barroso tiene un departamento en la Brickell Avenue en Miami, uno de los lugares Miami. más caros de Miami. Vecino mío casi. Claro, bueno, y tiene negocios. Esto le retiraron el visto de poder ir a Estados Unidos. Daba clases en Harvard, por ejemplo, y ahora solamente online. Y todo indica que será uno de los próximos a ser sancionado por la ley Magnitsky, que ya tiene a un ministro, Alexandre de Moraes, y su esposa, Viviana Barsi, como ya sancionados por incumplimiento, estamos hablando de un ministro de la Corte Suprema de Brasil, Sí. incumplimiento de los derechos humanos. Entonces, este Barroso, que se jubila 7 años antes de haber dicho, mira, conseguime una embajada lejos para yo salir de las luces, voy a tratar de negociar. Hay algunas informaciones extraoficiales que sugieren, y no hay ninguna conformación hasta el momento, que este Barroso puede haber hecho algún tipo de acuerdo con los Estados Unidos, porque lógicamente la situación en la Corte Suprema de Justicia está bastante mirame y no me toque, ¿no? Está bien, pero una hipotética negociación entre Barroso y Estados Unidos implicaría la entrega, o sea, no van a negociar por nada. Implicaría un dolor de cabeza de máximo voltaje para Lula. No sé si para Lula, porque esto tiene que ver con el ámbito judicial, no del Poder Ejecutivo. Lo que sí es lógico es que, y es un llamado de atención, porque ponele que haya un acuerdo, ese acuerdo no tiene injerencia en las leyes brasileras. El problema es cuando un juez que debería cuidar a la Constitución, y la Corte Suprema tiene esas atribuciones y esas obligaciones, está persiguiendo gente, bloqueó redes sociales, bloqueó pasaportes, bloqueó inclusive redes sociales americanas como el Twitter o el X, Sí. pidiendo bloqueos en los Estados Unidos de ciudadanos americanos, lo cual para un estadounidense, un gobierno estadounidense, no, pará, la primera enmienda prohíbe que hagas esto. Si querés, hacelo con la metodología jurídica, digamos, y no lo hizo. Claro, pero ¿por qué tanta osadía? ¿Por qué tanto arrojo en esto? Porque uno piensa, como jugador debe tener entonces muchas deudas para tener que pagar tan caro. Todo el mundo sabe que la primera enmienda de Estados Unidos es intocable. Sí. Bueno, ahí yo creo que la atribución de poder puede generar alguna distorsión de discernimiento en una persona que tiene mucho poder, obviamente, pero para que te des una idea, hubo un asesor de él, se llama Tagliaferro, está escondido en Italia, se refugió en Italia, denuncia a este ministro Alexandre de Moraes y muestra pruebas de todo lo que este ministro junto con auxiliares había cometido en las elecciones del 2022 cuando estaba no solo como ministro de la Corte, sino también como presidente del Tribunal Superior Electoral, la justicia electoral.
Sí, Y ahí derrumbaban perfiles, bloqueaban gente. Decían, por ejemplo, yo trabajo en la revista Oeste, y la revista Oeste, el Moraes le pide, busca algo contra la revista Oeste. El asesor le dice, no tengo nada contra la revista Oeste. Es un medio periodístico, hace su trabajo, no tengo nada sí, jurídico que pueda ser atribuido. La respuesta es, usa tu creatividad. O sea, era, dame un objetivo y después te buscamos el crimen de ese objetivo. Y eso es muy grave, muy grave. claro. Bueno, en esa denuncia que este señor Tagliaferro hace, el ministro Alexandre Moraes, que es el acusado, es quien tiene a cargo la investigación. Decís, no, pará, si yo te acuso a vos, no podés vos ser el que me investiga. Bueno, Claro. inmediatamente pidió la detención de Tagliaferro cuando en la lógica jurídica debería decir, che, mirá, si hay una denuncia, investigamos la denuncia, pero no puede ser el investigado, el juez, el promotor, el policía, el que está siendo denunciado. Y esto tiene, porque buena parte de la discusión que hubo en Estados Unidos fue, primero, las actividades en contra de Bolsonaro, segundo, las actividades en contra de la empresa de Elon Musk, porque recordemos que todo esto se daba en la época que Elon Musk y Trump estaban en muy buenos términos. Sí. Y todas estas investigaciones y aranceles también por el cierre de X Twitter se daban en ese contexto, en ese momento. Eh, pero esto es un impacto político absoluto. O sea, estamos empezando a preguntarnos qué tipo de democracia puede llegar a haber en Brasil. No hay más democracia en Brasil. Hay lo que se denomina una dictadura jurídica, es una dictadura judicial, donde no hay ningún tipo de libertad de expresión, que la gente, esto tiene que ver no solamente conmigo, sino con cualquiera, vos publicás algo en Instagram y decís, ¿será que no me van a bloquear la cuenta por decir esto? Entonces, cuando vos te empezás a cuidar en tu expresión, la libertad de expresión está comprometida. Hay muchos diputados que tienen procesos en la Corte Suprema por sus manifestaciones en el Congreso. Y la opinión de un diputado, de un parlamentar, que lo que hace es parlar, está garantizada por la Constitución. Y hay una interpretación subjetiva de la Constitución por parte de la Corte Suprema. O sea, para decirlo en una línea, no es el imperio de la ley, es el imperio con la ley. Exactamente, perfecta definición, exactamente. Sí. Eh, pero el apalancar la ley para objetivos políticos te genera un problema de claridad de normas, etcétera. ¿Qué impacto económico tiene? Y el impacto económico, 1.200 millonarios se fueron en el gobierno Lula de Brasil, por lo menos en domicilio fiscal. Por otro lado, vos tenés una inseguridad jurídica gigantesca. Te doy otro ejemplo. Claro, El gobierno que gasta mucho, es un gobierno gastador, la plata no le alcanza. En vez de bajar el gasto, ¿qué te hace? Aumenta la presión tributaria, te inventa impuestos. Uno de los impuestos que quiso aumentar se llama impuestos a las operaciones financieras, IOF. Es un impuesto regulatorio. No voy a entrar en el detalle porque va a confundir a la gente, pero cuando vos por tenés un favor. impuesto recaudatorio, tenés libertad al gobierno de aumentar la alícuota para recaudar. Cuando es regulatorio, el objetivo de ese impuesto es regular la economía para que no haya distorsiones. Este impuesto es regulatorio, o sea, no tiene atribuciones el gobierno de aumentar la alícuota. El gobierno lo aumenta por un decreto. El Congreso, por 311 votos, una cosa así, o sea, sobre 513 diputados fue una mayoría expresiva. Con 308 votos cambiar un artículo de la Constitución. O sea, Sí. es importante. 311 votos o 383 votos derrumba este decreto del gobierno. Y ahí, este ministro que te acabo de mencionar, Alexandre de Moraes, anula la determinación legislativa y le da la victoria al gobierno. O sea, cerrá el Parlamento. ¿Para qué lo tenés al Parlamento? Cerralo. Acá me estás hablando de una colonización legal por parte del PT. Sí, Ya excede mucho junto con la a Corte. José Junto Ignacio con la, Lula da Silva, digamos, esto. sí, sí. Entonces, lo que me gustaría tratar de entender es cómo es el modus operandi, cómo colonizaron la justicia
sin haber sido gobierno durante tanto tiempo como, no sé, el peronismo en Argentina o el PRI en México, porque el PT no tuvo tanta permanencia en el poder. No, bueno, fueron 17 años con este sobre los últimos 23, ¿no? Sí, o sea, estamos hablando de una mayoría importante en términos de años. Pero yo te cuento cuál es mi visión. Cuando Bolsonaro gana en el 2018, gana porque la población estaba cansada de ser robada. La corrupción de los partidos, del Partido de los Trabajadores es, como muchos de los partidos de izquierda en América Latina, donde defienden la igualdad social para la popu. Para ellos es plata y plata y plata y plata. De hecho, en este momento hay un escándalo gigantesco de jubilados en el gobierno del PT. Uno más. No sorprende a nadie escándalos de corrupción en el gobierno del PT. Bueno, cuando Bolsonaro gana, la Corte Suprema en aquel momento, desde la declaración de la independencia brasilera, nunca hubo tanta injerencia de la Corte respecto del Poder Ejecutivo. Cada 6 días y 6,33 días, o sea, prácticamente uno por semana, la Corte Suprema le decía a Bolsonaro, vos no podés hacer esto, vos no podés hacer aquello, vos no podés hacer esto, vos no podés hacer aquello. O sea, le impidió hacer un montón de cosas. Una vez por semana la Corte le decía, no podés hacer tal cosa. La chance de que Bolsonaro ganara las elecciones era muy grande y el único que le podía ganar a Bolsonaro era Lula. No había otra opción. Pero era con ayudín, no era ganarle solamente. Si no tenía ayuda, no había cómo ganar. Para eso la Corte Suprema tenía que hacer algunas cuestiones. La primera, sacar a Lula de la cárcel, porque Lula estaba preso por corrupción por una determinación de la propia Corte. 3 instancias, 9 jueces, todos por unanimidad dijeron Lula es corrupto. ¿Qué hicieron para que primero salga de la prisión y pueda hacer campaña? Cambiaron una interpretación de la Corte de 3 años anteriores que decía que el cumplimiento efectivo era a partir de la sentencia en segunda instancia. Sí. Uno de los jueces que había dicho eso se habla en América Latina porque se termina todo antes de la finalización del proceso judicial para los políticos brasileños. Claro. Bueno, la ley decía eso, la interpretación era, hay sentencia de segunda instancia adentro. ¿Por qué? Porque si no el que tenía plata se la pasaba recursando, el que no tenía plata iba a la cárcel. Tenemos que hacer isonomía, todo el mundo a la cárcel. Bueno, cambian esta metodología, sale Lula y 4.185 presos que eran asesinos, violadores, leonatarios sería estafadores, salió de delincuentes todo. Comunes, digamos. Salió de todo. Ahí claro. Lula ya era libre, pero no podía participar de las elecciones porque estaba inelegible. Ok, ahí que hicieron. Un miembro de la Corte, de estos que está ahora, se llama Fachin, el actual presidente inclusive ahora, dice, che, me di cuenta que el código postal del proceso de Lula está equivocado porque se hizo todo el proceso en la ciudad de Curitiba y la jurisdicción tendría que haber sido Brasil o San Pablo. Anulamos todo. Decís, ¿me están jodiendo? 9 jueces. Fueron 124 recursos en los que la Corte participó y la Corte dio el aval para que Lula esté preso. Bueno, anulan el proceso de Lula. Consecuentemente, Lula puede ser candidato de nuevo. Claro. Pero ahí faltaba una ayudita final. ¿Cuál era la ayuda? Tenemos que bloquear toda la estrategia de comunicación de Bolsonaro, que es muy fuerte en las redes sociales. Para darte un ejemplo. Había un grupo de empresarios de derecha, uno de ellos se llama Luciano Hank, tiene una empresa gigantesca, se llama Avan. Este señor tenía 12 millones de seguidores en las redes sociales. Le bloquearon las redes sociales. Y así un montón. Entonces, claro. No había como tener una disparidad equitativa en las elecciones. Era todo lo que decía la izquierda, no había problema. Todo lo que decía la derecha era shadow ban, anular, retirar de las redes sociales. Y este señor, Alexandre de Moraes, que era el presidente de la justicia electoral, destruía cualquier tipo de perfil simplemente con una determinación judicial. O sea, no había un proceso judicial que dijese este perfil es discurso de odio o lo que quieras. Era absolutamente muy subjetivo. Hay algo muy interesante que me estás presentando en el caso brasileño, que es algo que se ve a lo largo de toda América Latina, y es que las izquierdas, para frenar reformas que no le convienen, siempre utilizan o están apalancando cada vez mejor algún resorte
institucional de la democracia constitucional para sistemáticamente torpedear las cosas. O sea, finalmente el peronismo aprendió cómo usar el Parlamento en Argentina, finalmente el PT aprendió cómo apalancar el Poder Judicial, sin importar si el resultado, sin importar si hasta las reformas que estaban promoviendo esos gobiernos les interesaban a ellos o estaban en su Sí, plataforma electoral, ¿no? correcto, Eh, correcto. lo, que, lo que me interesaría tratar de entender junto contigo es sí, hay una serie de resortes que ya están muy documentados, que ya lo vienen haciendo las izquierdas de todo el mundo, la sociedad abierta a sus enemigos, etcétera, que es histórico, que en Sudamérica las acaban de descubrir y las están explotando al máximo. ¿Cómo termina esto? Es una buena pregunta. Permitime que complemente un poco la anterior y por qué te digo que no es Lula o el PT el que está usando el sistema judicial. Yo creo que es al revés. Yo creo que es la Corte Suprema que se agrandó en el poder Sí, político y lo trajo a Lula como el elemento del poder ejecutivo. O sea, hoy quien manda es la Corte Suprema, no es Lula, no es Lula. Entonces la sensación es que, y esto obviamente no tengo ninguna prueba de que existió, pero en mi conjetura es, y por algunas explanaciones de ministros como otro ministro que se llama Gilmar Méndez, que dijo, Lula no sería presidente si no fuera por la ayuda del Suprema Corte de Justicia. Y decís, opa, pará, si me lo está diciendo así, Lula afirmando, yo no consigo gobernar Brasil si no fuera por la ayuda que me da la Corte Suprema. Y pará, entonces la división de los tres poderes es mentirosa. Hay dos poderes que están trabajando juntos, el jurídico, judicial y el ejecutivo, y el legislativo está del otro lado. Porque Lula no tiene poder en el legislativo. Entonces, pero al final la gente vota y vota por Bolsonaro. hoy Bolsonaro no es un candidato porque está No, no, no inelegible. puede ser, por supuesto, está guardadísimo, pero él Sí. vota y vota por otro sector político, digamos. Y yo creo que eso va a ser lo que va a ocurrir y ahí es donde, respondiendo a tu pregunta, cómo esto termina, hay pedidos hoy suficientes en cuanto a la cantidad de senadores, son 81 senadores, con lo cual la mayoría se completa con 41, y hay 41 senadores que ya firmaron el pedido de juicio político del ministro de la Corte, Alexandre de Moraes, y el presidente de la Corte, del Senado no lo lleva adelante. Y ahí decís, ¿por qué no lo lleva adelante? Porque hay una carpeta en que la Corte investiga a los senadores y hay denuncias contra este senador, con lo cual, si este señor presidente del Senado, David Alcolumbre, osara, se atreviera a iniciar el proceso de juicio político contra el ministro Alexandre Moraes, el ministro Alexandre Moraes dice, che, pará, tengo una carpetita acá que es una investigación contra vos y que ahora la voy a traer. Entonces, ¿cuál es la estrategia de la derecha o del centro derecha? En la próxima elección, octubre del 2026, se renueva 2/3 partes del Senado. Son 54 senadores. Sí. Si hoy está muy parejo. La izquierda poco, la derecha un poco más, el centro hace la diferencia entre una pauta y la otra. La estrategia de la derecha es conseguir por lo menos un senador en alguno de los 27 distritos, considerando también el distrito de Brasilia, el distrito federal, para tener mayoría propia en el Senado y poder hacer juicio político. Y ellos interpretan que haciendo juicio político contra uno de los ministros, automáticamente los otros van a decir, che, se acabó, hasta acá llegamos, vamos que vamos. Eh, Al mismo tiempo, vos me estás describiendo un escenario en el que la Corte Suprema sale a buscar medios, sale a buscar cuentas de redes sociales, etcétera, y vos sos periodista ahí. Mm, sí. Bueno, ahí Eh, tiene que ver y también, no ahí te tiene que ver, veo militando a Lula, si querés que te diga la verdad. no, no lo haría Yo charlo jamás. con vos acá y me doy cuenta que lulista no sos. No Entonces, soy, no soy y no, nunca seré. Pero, ya lo sé, pero Gustavo. sí, pero yo te diría Eh, lo siguiente, uno tiene que ir siempre utilizando la ley, mismo que en algunas ocasiones la ley sea subjetiva para algunos,
Hasta este momento no tengo ninguna denuncia criminal. Lo que dicen es denuncia de investigación. Soy respetuoso en mis críticas. Entiendo que uno no necesita adjetivar para poder criticar a alguien. Entonces, no me refiero a ese ladrón, ese dictador, no necesito. Expongo los hechos. El que quiere entender lo entiende, el que no quiere entender no lo entienda. No escondo ni mi opinión ni la información. Estoy en un medio que me da libertad para eso. Y antes yo estaba en la emisora Joven Pan. La emisora Joven Pan hoy tiene una denuncia de lo que sería la Procuraduría General de la República para retirarle la concesión. Es gravísimo cuando vos le retirás la libertad de expresar a un canal, el segundo canal de cable de todo Brasil, con una red de radios gigantesca. Es el primer grupo en términos de radio en Brasil, y tiene una multa que está hoy en los 3 millones de dólares más o menos, por sus actividades durante la elección del 22. Y eran críticas. O sea, yo tengo dudas de que me gustaría que la urna electrónica tuviera un voto impreso. ¿Y por qué? Porque si yo voy a la lotería, no sé cómo se llama en Estados Unidos, a jugar 6 números de la lotería, me dan un recibo. No me dicen, si ganás, te llamamos. Vos venís que si ganás, te llamamos. No, dame un recibo. Bueno, ¿cuál es el problema de tener un recibo del voto? Para que pueda ser auditable. Entonces, cualquier crítica en ese sentido era un problema. Nunca tuve censura en la Joven Pan. En Estados Unidos se llama Powerball, la lotería. Okay. Ahí está. Bueno, pero te dan un recibo. Pero, sí, en el Powerball te dan un recibo, sí, y sabemos, yo no espero que me llamen. Cuando gane, no. Acá hace 2 semanas hubo premios de 1.500 millones de dólares, así que seguro, bueno, había lugar para que si yo ganaba y no me enteraba, nada, me coma un gol en contra. Pero seguí, perdón. Bueno, entonces, en la Joven Pan siempre te decían, sé cuidadoso, por ejemplo, de la primera dama. Entonces, yo lo que decía era, Yanja es el nombre de la primera dama, Elisângela le dicen Yanja, me refería a la primera dama. En algún momento me decía, che, mirá, cuidado con mencionar a los hermanos Wesley y no me acuerdo cómo se llama el otro, Batista, que fue el que generó la reunión entre Lula y Trump, los dueños de Swift, ahí en Estados Unidos. Bueno, ahí me decían, che, no menciones a los hermanos. Entonces decía los hermanos de la proteína, los hermanos de la carne. Entonces vos buscabas alguna manera de hablar igual y en un momento me cansé y le dije, hagamos una cosa. Si vos tenés Pará. Lo que vos me estás describiendo es comportamiento de periodista propio de una dictadura. En la Argentina, la revista Humor, que era la revista de humor durante la dictadura argentina, se comportaba exactamente como vos me estás describiendo. Perdón, seguí. No, y es así, es lo que tenemos hoy. La gente cuando publica algo te dice, che, en vez de poner STF, Supremo Tribunal Federal, pongo ST4 para desviar del algoritmo, a ver si el algoritmo no me agarra, ¿viste? Una cosa así. Bueno, hay claramente censura en Brasil. Esto es innegable que hay censura en Brasil. Y el hecho de hoy estar en un medio como Oeste TV o Revista Oeste me permite tener libertad de expresión, siempre con mucho respeto. O sea, yo creo que la crítica tiene que ser así. El periodismo no necesita decir, este es un idiota. No, yo te cuento la noticia y vos sacás tus conclusiones. Si te gusta lo que digo, me escuchás. Si no te gusta lo que digo, no me escuchás más. Está bien, pero ahí tenés una capa más en tu reporteo, que es que vos sos argentino, es sabido que sos argentino, y si bien yo no soy ningún maestro del portugués, y estoy lejos de serlo, se escucha tu acento argentino seguramente de fondo en tu discurso, sí, claro, o en tu cobertura en portugués, por más que el portugués es buenísimo, vivís hace 1000 años, ya ni me acuerdo cuántos, en 43, Brasil. Sí. 23. Entonces, por 40, supuesto que te comunicas en portugués perfectamente, no estoy cuestionando eso, no lo interprete por ese lado, pero el público sabe que no sos brasileño y la crítica del de afuera nunca cuaja del todo bien. ¿Cómo lo solucionás? No, te digo, es fácil. Son 43 años, Diego, con lo cual soy más brasilero que prácticamente la mitad de Brasil, en términos de conocimiento. Yo viví la historia política y la historia económica, desde la dictadura de Figueiredo. Entonces, cuando hablo, no hablo porque lo leí, hablo porque lo viví. Entonces,
mi argumento es sólido. Yo debato con izquierdistas todos los días y me gusta hacerlo además. Porque es una manera ¿En qué de escenario mostrar. debatís con izquierdistas? ¿Cómo se plantea la cosa? En podcast de buena visibilidad, donde me invitan, che, ¿tendrías algún problema de debatir economía con un izquierdista? Mi formación es económica. Entonces le digo, no, al contrario, elegí al que vos quieras, yo no tengo ningún problema con nada. Ahora me invitaron el día 24 de octubre, voy a estar debatiendo con 2 izquierdistas en el mismo podcast. Me dice, ¿tenés algún problema de que sean 2? Podés poner 5. Le dije, no tengo ningún problema, porque no voy por la determinación de imponer mis ideas. No, debatimos, vos decime lo que pensás, yo te digo lo que pienso respetuosamente, si conseguís ser respetuoso, y que el público en definitiva saque la conclusión. El debate no hay una necesidad de que una de las 2 ideas se impongan. Vos planteas tu idea, yo planteo la mía y la gente que nos escucha dice, Segre tiene razón, Laje tiene razón, o ninguno tiene razón, o lo que sea. Entonces, Sí. no, con mucho respeto. No tuve, mirá que le pego feo al gobierno, le pego todo el tiempo, pero le pego con argumentos, le pego diciendo, mirá, están gastando más y esto genera un problema para vos, que estás mirando y que te están mintiendo, y argumento por qué le digo eso. Nunca Claro, tuve ningún problema en la calle, nadie me puteó, nunca me dijeron, che, Segre, argentino, volvete a tu casa. No, claro. no, al contrario, hoy soy, y lo dice la media, ¿no? la prensa brasileña en general, como soy el argentino más querido de Brasil. No hay muchos argentinos queridos en Brasil, pero Sí, sí, pero especialmente ahora. me consideran de esa manera y siento mucho cariño por el brasilero, mucho cariño por el brasilero. Te entrevisto la próxima cuando seas Algo, diputadiño. cuando sea algo. Claro, claro, te estamos esperando y muchas gracias por ser parte de este episodio. Un gustazo tenerte. No, a vos, gracias por la invitación. Siempre que necesites algo que me llames, yo estaré siempre a tus órdenes. Un abrazo grande. Con esto cerramos el episodio con Gustavo Segre. Nos reencontramos la próxima semana. Como todos los miércoles, dropeamos episodios. Acordate de suscribirte, seguir y seguir en contacto. Muchas gracias.